¿Sí sabes quién eres en Cristo? ¿Sabes tu identidad? ¿Sí sabes quién eres? ¿O aún no? Porque si no, hoy quiero enseñarte acerca de algo muy tremendo que se revela en el libro de los Reyes, ¿sí? Acerca de Jesucristo, que en realidad todo acontecimiento fue profético, todo acontecimiento a través de los reyes fue hablar de Jesucristo. De hecho, es uno de los títulos de nuestro Señor, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, conocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Si has escuchado esa frase? Ese nombre también que se le da al Cordero de Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Aleluya. Listo, pues, si hemos alabado a nuestro Señor, hemos bendecido su nombre, le hemos adorado, ¿verdad? Hay una palabra acerca de lo que se dice del rey David y del rey Salomón y de algunos otros reyes. Y quiero que vayas a 2 de Samuel capítulo 7 verso 14. Segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 14. Hay algo muy profético y te decía, además de ser hijo, además de ser heredero de Dios, además de ser, ¿verdad?, ciudadano del reino, además de ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, aquí hay algo muy tremendo y profético en segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 14. Y quiero hablarte acerca de todas las profecías mencionadas en David, en Salomón y en algunos otros reyes. ¿Ya lo tienes? Es Dios hablando ahí, está profetizando a David y le está dando esta palabra. Si ya lo tienes junto conmigo, ponte de pie una vez más. Ahorita estarás sentado el resto de la enseñanza, el resto de la predicación. Segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 14. ¿Lo tienes? Dice el Señor, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Una vez más, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Toma tu lugar. Si tú lees desde el verso 13, dice algo que el rey David quiso hacer, pero Dios no le autorizó. Y es hacer un templo. ¿Te acuerdas que David dice, no es posible que yo viva en un palacio y mi Señor no tenga casa? No haya casa de oración donde invoquemos al Señor. ¿Te acuerdas? Y la intención de David era buena, pero Dios le dice a David, no serás tú el que me construya una casa, me edifique una casa, sino será tu hijo. Así que encontramos aquí, ¿verdad? En el verso 13 dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para él para siempre el trono de su reino. Amén.
y habla específicamente acerca de Salomón, el hijo de David. Quiero llevarte a varios acontecimientos proféticos. Este acontecimiento profético va más allá, ¿sí?, de que fuera Salomón solamente el que le siguiera a David en el trono, sino que dice algo bien interesante esta primera parte del versículo 15, que dice, perdón, del versículo 14, y dice, yo le seré a él padre. ¿Te acuerdas que hasta este momento solo se dice de Adán, hijo de Dios, porque él no tuvo padres, él no tuvo ancestros? Hasta este momento solo a Adán, ¿verdad?, se decía que él tenía por padre a Dios. Pero Dios le está diciendo aquí algo muy tremendo a David, que le dice, de tal manera que a tu hijo, dice, yo le seré a él por padre. Y en realidad no estaba hablando de Salomón solamente, sino que estaba hablando del que había de venir, del que le dijo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que en el tiempo de Moisés que le levantaría un profeta. Estaba hablando de Jesucristo, el Salvador. Amén. Quiero darte varios conceptos. David, si tú no sabías qué significa David, ¿sabes que David significa amoroso? David, ¿sí sabías que David significa amoroso? Ok, pues David en realidad es la figura del Padre, porque tú sabes Juan 3:16, que de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo. Ahí se manifiesta que Él es un Padre amoroso. Y primera de Juan 4:8 también nos dice, ¿verdad?, que Dios es amor. Ahí manifiesta que Dios es un Dios amoroso. Así que David es la figura del Padre en realidad, porque desde el significado de su nombre es profético, porque había de anunciar el amor del Padre hacia la tierra, el amor del Padre, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Es el amor agape de Dios. Por eso David significa amoroso. Dilo conmigo, ¿qué significa David? ¿Y cómo es el Dios que tienes? Dime si o no te ama incondicionalmente, ¿verdad? Solo Dios nos ama y no nos pone peros. No importa cómo haya sido antes, Dios siempre te amó y es que llegaste. Incluso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dime si o no tenemos un Padre que es amoroso. Amén. Entonces, en realidad todos estos acontecimientos, te decía, todo acontecimiento, todo nombre no es nomás porque sí, sino que Dios tenía un plan desde el principio. Tú sabes, ¿verdad?, que también la palabra de Dios dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. La palabra nos dice en el libro de Mateo, ¿verdad?, que un día el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor, preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía todo un plan para la humanidad. Así que vemos también en 2 de Samuel capítulo 5, verso 4, que David era de 30 años cuando comenzó a reinar. El libro de Lucas nos dice que el Señor Jesucristo era de 30 años, ¿verdad?, después de que salió de las aguas del bautizo y comenzó su ministerio a la misma edad de que el rey David comenzó a reinar, ¿verdad?, que era a los 30 años. La Biblia nos dice en Lucas 3:23 que el Señor Jesucristo tenía la misma edad también cuando Él comenzó su ministerio. Acuérdate que 30 años de la vida del Señor Jesús fue como hombre, fue 100% hombre. No se manifiestan milagros antes de esos 30 años que el Señor Jesús haya hecho. No hay ninguna prueba en la Biblia que diga que Él hizo algún milagro, porque Él fue 100% hombre los primeros 30 años de su vida. Y de ahí continúa al inicio de su ministerio. Acuérdate que es bautizado,
viene el Espíritu Santo sobre de él y es ungido, así como David fue ungido por Salomón, y también al serle entregado el reino fue vuelto a ser ungido. Y una voz del Padre que dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. ¿Y qué significa David? Amoroso, amoroso. Ahora te quiero llevar a algo que espero que abras el entendimiento de parte, ¿verdad? A la palabra de Dios. Hay una profecía también en 1 Samuel capítulo 21, verso 11. Acuérdate que Samuel es totalmente profético, porque es el libro de las profecías de Samuel. Y esa profecía que se habla acerca de David es que David es el rey de la tierra. Wow, ahí se usa esa expresión que David es el rey de la tierra. Y te decía en un principio, ¿verdad? ¿Quién es el rey de reyes y el señor de señores? Jesucristo. Incluso fue en la cruz donde fue crucificado, ¿verdad? Fue puesta la insignia que dice Jesucristo Nazareno, Jesús Nazareno, el rey. Este es el rey, amén. Así que también no fue puesto nada más porque sí. Incluso alguien le preguntó a César, ¿por qué mandaste que le pusieran eso? Y dijo él, yo ya lo puse y lo que yo ya hice, nadie lo puede quitar. Así que aún lo que César hubiera hecho, no iba a cambiar. Es más, nada fue por la casualidad. La Biblia nos dice, ¿verdad? En 2 Samuel capítulo 5, verso 5. De hecho es el versículo siguiente, de donde habla que a los 30 años de edad el rey David comenzó su reinado. En el verso 5, 2 Samuel 5:5 nos dice el tiempo que duró su reinado. ¿Sí? Y nos habla acerca de 7 años, ¿sí?, en Judá y 33 años en Jerusalén, en Israel. Y déjame decirte que estos dos números son claves. Porque 7, ¿sí?, 7 es el número de Dios. 7 es el día del Señor, incluso que Él lo bendijo el día séptimo. 7, ¿sabías que 7, David era el séptimo de los hermanos? De todos sus hermanos, él era el séptimo. Entonces hay algo muy interesante aquí que se habla de David y que refleja las profecías que habían de acontecerle al Señor Jesucristo. 33 años aproximadamente es cuando el Señor Jesús entrega su vida en la cruz. Aproximadamente 3 años duró su ministerio. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú cuánto llevas? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio? Y te decía que en la vida de David, de Salomón y de algunos otros de sus descendientes, se mencionan profecías semejantes. Joás, otro de los reyes, el rey más joven de todos, que a los 7 años Dios le dio el reinado a un niño de 7 años llamado Joás, ¿verdad? Y te decía, David fue el séptimo. Dios bendijo el séptimo día, y el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versos 7 y 8, Él habla acerca de lo que quiere para el séptimo día, para el día de reposo en estos tiempos. ¿Te acuerdas que al Señor Jesús lo acusaron por hacer milagros en día de reposo? La mayoría de los milagros que Él hizo fue en el día de reposo. Y lo acusaron de faltar a la ley, lo acusaron, ¿verdad?, de hereje, lo acusaron de que demonio tenía, lo acusaron de infinidad de cosas. Pero el Señor Jesús toma las palabras de la profecía que ya estaba escrita, y Él dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Y cuando habla acerca de las misericordias, ¿verdad?, habla de hacer
algo para que la condición pecaminosa de los demás cambie. Y eso habla de evangelizar. Dile que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha confiado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha encomendado? ¿Ok? Quiero llevarte, te decía, a varias profecías. Hemos estado escuchando, ¿verdad? Las profecías del profeta Josué. Y son tan bíblicas, ¿verdad? Porque aún la Biblia nos dice que Dios llama a las estrellas por su nombre. ¿Crees que Dios no sabe tu nombre? ¿Verdad? Y yo creo que a varios les sorprendió. Porque te dijo tu nombre. Y si Dios, ninguno de nosotros sabe cuántas estrellas hay en el universo. Pero Dios sabe cuántas estrellas y tiene un nombre para cada una de ellas. Así que Dios nos conoce perfectamente. Así que las profecías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En realidad el Antiguo Testamento es tan profético como el libro de Apocalipsis. Te estoy diciendo varios acontecimientos, ¿verdad? Que no fueron solo porque sí. La Biblia nos dice, sumados los 7 años del reinado en Judá y sobre los 33 años en Israel, ¿cuántos suman? ¿Cuántos suman 7 más 33? ¿No hay físicos matemáticos por aquí en estos tiempos? Ok, 40, otro número clave. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesús en el desierto en ayuno y oración? 40 días en ayuno y oración. Y fue tentado por el diablo, dice la palabra de Dios. 40 años estuvo, ¿verdad? También Israel en su travesía en el desierto. Incluso ellos ya estaban a unos pasos de la tierra prometida. Y Dios los regresa a ambular, ¿verdad? Como nómadas en el desierto. Por causa de no haber creído. Pero los 40 años del reinado de David, ¿verdad? También representa que tú puedes reinar los 40 días en el desierto. Si el Señor Jesús pudo, ¿verdad?, sobrevivir a 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, y dice la Escritura, no solamente fue tentado por el diablo, sino que estaba expuesto a las fieras que hay en el desierto. Y tú podrías decir, ¿verdad? Tal vez, pero es que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. En ese momento ya no era hombre, sino que ya era el Hijo de Dios. Déjame decirte que si David pudo reinar sobre los 40 años, o en 40 años en la tierra, es porque se puede vencer aún 40 días en el desierto. No importa la circunstancia o las dificultades o las circunstancias ambientales, el frío extremo en la noche o el día en extremo también durante el día. Es porque también tú puedes. Eso nos habla de la templanza. La templanza, ¿verdad? Todos los que tienen un horno de microondas o un horno en la estufa, ¿verdad? Saben que el cristal que está puesto ahí es para soportar o altas temperaturas o bajas temperaturas. Eso habla de la templanza que Dios te ha dado, de la permanencia en el desierto a pesar de las dificultades o de los problemas. Si David pudo reinar en estos 40 años, tú puedes reinar aún sobre la situación. Tú puedes señorear sobre la situación como Dios le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? De que señoreasen sobre toda la creación. Y eso incluye, ¿verdad? Lo natural y aún lo espiritual. Porque aún lo espiritual fue creado. Aún los ángeles y aún los ángeles que decidieron pecar y se convirtieron en demonios, también fueron creados. No sé si yo estaría diciendo, sí, Señor, yo tomo esa palabra. Creo que no estás entendiendo, ¿verdad? De que Dios te ha dado el reinado aún sobre la tribulación, aún sobre los problemas. Dios te ha puesto para señorear sobre esas circunstancias. Te decía, 7 años
del reinado de David en Judá y los 30 años en Israel, eso suma los 40 años. Quiero hablarte de otras profecías que manifestaría el Señor Jesús. Segundo de Samuel capítulo 1, verso 21. Y puedes buscarlo, ese sí quiero que lo busques, porque es algo que dije, wow. David está haciendo algo que después el Señor Jesús haría también. David le ordena a las nubes que no envíen la lluvia. Otro profeta que hizo algo semejante fue Elías, ¿te acuerdas? Que él le ordena a la lluvia que no lloviese durante más de 3 años hasta que le vuelva a ordenar a la lluvia que venga. Pero David hace algo inverso ahora también, porque dice que David le dice a los montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Y después vemos al Señor Jesucristo en Mateo 8:26 diciéndole a una grande tempestad que se aplaque y ordenándole a los vientos que se detengan, y a esa tempestad, acuérdate que una lluvia con vientos ya es una tempestad. Y ellos en su navegar estaban a punto de hundirse. La Biblia dice que las olas ya tapaban la barca. Así que algo que hizo David fue decirle a la lluvia, ¿verdad? Detente, no lluevas. Y algo que después el Señor Jesús haría también. Y le diría, ¿verdad? También a la lluvia y a los vientos, deténganse. Y dice la Escritura ahí en Mateo que se hizo una grande bonanza. Te digo que las cosas que hizo David, volviendo al asunto, no quiero que olvides. ¿Qué significa David? Amoroso. ¿Y cómo es el Dios que tienes? Te di varias citas, te di Juan 3:16, te di 1 Juan 4:8, te di varias otras citas en las que habla acerca del amor de Dios. ¿Sí? Y ese es el Dios del que tú tienes que ir a hablar, de que es un Dios amoroso, que a pesar de que estés en los días, estés pasando tal vez tus 40 años en el desierto, reduzcámoslo a 40 días. ¿Alguien soportaría los 40 años en el desierto? ¿O ya se desanimaría y dejaría de buscar a Dios? ¿Por qué no le dice, Señor, diezmame los 40 años en el desierto y que sean solamente 40 días? ¿Sí? Ok. Hay algo muy sorprendente en 2 de Samuel capítulo 6, verso 19. Y es algo que también el Señor Jesucristo haría después. Tenemos un padre amoroso y David significa amoroso. ¿Qué padre, verdad? Si no fuera amoroso no detendría la tempestad. ¿Qué padre si no fuera amoroso, verdad? No te diría, yo estoy contigo en el desierto. ¿Qué padre si no fuera amoroso ahora no te diera la provisión? El Señor Jesús habla de los padres que son malos y saben dar buenas cosas a los hijos, ¿verdad? Cuanto más el Padre enviaría al Espíritu Santo a aquel que lo pida, amén. La palabra de Dios nos dice en 2 libro de Samuel capítulo 6, verso 19. Dice, y repartió a todo el pueblo, y David repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y unas tortas de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Te acuerdas que un día las multitudes seguían al Señor Jesús? Y los mismos discípulos le dijeron al Señor, Señor, despídelos porque ya se hace tarde y aquí no hay supermercados para que vayan a comprar para comer. Y iba a decir marcas. Bueno, tú conoces, ¿verdad? Los supermercados. Y el Señor Jesús les dice, pues denle ustedes de comer. Porque algo que hizo David aquí, ¿te acuerdas que el Señor Jesús lo haría después?
Y eso lo vemos en Mateo 14, 21 y en Mateo 15, 38. Incluso fueron 2 milagros consecutivos. En el primero se convierten 5,000 hombres, ¿verdad? Y son alimentadas 5,000 hombres y sus respectivas familias. Y en el segundo milagro también, ahora se convierten 4,000 hombres y sus respectivas familias, porque dice que también, o sea, solo contaron los hombres sin sus esposas ni sus hijos. Pero lo que hizo el rey David de darles alimento y darles un pan a cada uno, ¿verdad? Y luego enviarlos a su casa, el Señor Jesús también lo haría después. Así que Dios hoy no te enviaría a tu casa sin darte primero un pan de comer. No, creo que tienes que pedirle revelación al Señor Jesús el día de hoy. Dile, Señor, muéstrame, Señor, lo que tú quieres hablar. Porque estamos hablando de un Padre amoroso. Estamos hablando de aquel que es un Padre amoroso. Y te decía, toda la figura del rey David es la figura del Padre amoroso. David significa amoroso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Wow. Hay algo en 2 de Samuel capítulo 3 verso 36 que es mencionado. Y aquí nos habla acerca de que lo que David hacía le agradaba al pueblo. Por eso es que le seguían las multitudes. Y no solo las multitudes, recuerdas que también le seguían los enfermos, le seguían los leprosos, le seguían los ciegos. Y hay otra ¿cómo llamarle? Hay otro grupo de personas que también le querían seguir. ¿Y recuerdas quiénes son? Los niños. ¿Qué cosas haría el Señor Jesús, verdad, para que los niños querían estar cerca de Él? Te pregunto yo a ti, ¿los niños quieren estar cerca de ti o ni se te quieren acercar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los niños quieren estar cerca de ti o no se te quieren acercar? Porque eso nos habla de que las multitudes querían estar cerca de David, querían seguir a David, ¿sí? Eso también lo manifestó el Señor Jesús y eso se llama benignidad. Y te acuerdas que un día los niños se amontonaban también para acercársele al Señor y los discípulos como sus guardaespaldas. Nadie les había contratado para eso, pero ellos se pusieron de guardaespaldas. No, quietos, no se le acerquen al Señor. Y el Señor Jesús dijo, déjenlos venir a mí y no se los impidáis. ¿Recuerdas? Las multitudes le seguían a David, así como también le seguían al Señor. Ahora, ¿recuerdas que el primer versículo que empezamos leyendo, 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14, habla acerca, verdad, de que Dios le daría un hijo a David? Pero ahí Dios está diciendo algo muy tremendo que después también el Señor Jesús diría. Porque cuando el Señor Jesús, al Señor le dicen sus discípulos, enséñanos a orar, Él les dice, bueno, cuando tú ores, di, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es algo muy profético porque desde Samuel ya estaba esa oración, ¿verdad? Dios mismo se la dio esa profecía a David de tal manera que le dijo, ¿verdad? Tu hijo me será, bueno, perdón, a tu hijo le seré yo por padre. ¿Estás aquí? ¿Hay alguien que tiene padre o se siente huérfano? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que tiene padre o ya se siente huérfano? De tal manera que dice que, híjole, a mí no sé qué sentir, no sé, siento esa presencia de Dios tan solo por saber que Dios es nuestro Padre. Y que Dios se lo dice a David siglos antes.
¿Sí? Hemos visto que David alimentó las multitudes. El Señor Jesús lo haría no solo una vez, sino lo repetiría en 2 ocasiones y alimentaría las multitudes. ¿Verdad? Estamos hablando acerca de la benignidad de Dios y quiero hablarte ahora de Salomón. En Primero de Reyes capítulo 11, verso 42. No pierdas de vista Segundo de Samuel, capítulo 7. Primero de Reyes. Primer capítulo de Reyes, capítulo 11, verso 42. ¿Lo tienes? Y algo que se dice de Salomón, y es esta segunda palabra aquí en este verso. Y durmió Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Durmió. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, ¿verdad? Y no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el Señor, ¿verdad? Incluso cuando le preguntan al Señor acerca de la resurrección, el Señor Jesús les dice, ¿qué no han leído la ley? ¿Cuántas veces les he dicho yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y habla en tiempo presente. No dice yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob, sino que habla en tiempo presente diciendo yo soy, sigo siendo. Amén. Entonces, acerca de aquí dice Salomón durmió, porque los que mueren en Cristo, ¿verdad? Solo duermen, dice la palabra de Dios. Lo dice numerosas veces encontramos que los hijos de Dios no mueren sino duermen. Y que serán despertados, ¿verdad? Te decía, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos sin Cristo resucitarán primero. Y después los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Y quiero hablarte ahora un poco de Salomón. ¿Sabes qué significa Salomón? Nadie aquí se llama Salomón. El próximo niño que nazca, póngale Salomón. Salomón viene de la raíz Shalom, que significa, de la raíz Shalom, que significa Dios de paz. ¿Qué crees que significa Salomón? ¿Sí? Shalom significa Dios de paz. Salomón significa la paz de Dios. Está como invertido nada más, pero no deja de tener la esencia de. Así que ahora te quiero hablar de Salomón. David, ¿qué significa? Amoroso. Tenemos un padre que es amoroso. Y ahora te quiero hablar del hijo, del padre que es amoroso y que sería enviado a darle paz a las naciones. Y en la mañana estábamos enseñando casi mi predicación. Porque dice la escritura, ¿verdad? Que el Señor Jesús viene y dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Sí? Y yo doy mi paz, no como el mundo la da. Amén. Y dice también su palabra, ¿verdad? Que Él sea la gloria a Dios en el cielo y sea la paz a los hombres aquí en la tierra. Amén. Entonces el Señor Jesús vino a traer la paz, el Hijo. Ahora Salomón es la figura de Jesucristo como el Hijo. ¿Estás aquí? Dice la escritura en segundo libro de Samuel capítulo 7, verso 14 que leíamos acerca, ¿verdad? De que él le iba a ser por padre, con el versículo que iniciamos. Hay una profecía acerca de Salomón que también se refiere a Jesucristo en Primero de Reyes capítulo 2 verso 45. Primero de Reyes capítulo 2 verso 45. La profecía que Dios le da a David, ¿verdad? Sobre su hijo. Y este es Salomón. ¿Y qué significa?
la paz de Dios. Hoy vivimos en un mundo que necesita la paz. Y no por la ONU. ¿Sí? Porque la ONU no le va a dar la paz a tu familia. Estábamos aprendiendo en la mañana, ¿verdad? Casi, creo que di la mitad del sermón ahí. Que la Biblia nos menciona por qué es necesaria la paz. ¿Por qué es necesario anunciar la paz? Estamos hablando del calzado con el aprecio del Evangelio, ¿verdad? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Llevar la paz a aquel que no la tiene. Llevar la paz a aquel que no vive en armonía. Y en según 1 de Reyes 2:45 nos dice, y el rey Salomón será bendito. Está Dios bendiciendo la vida de Salomón. Y le dice, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús llega a esta tierra, Lucas 1:31, ¿verdad? Le es dada la profecía a Jesucristo de que Él sería rey, de que su nombre, de cuando Él, es más, todavía ni nace, apenas es concebido por el Espíritu Santo en María. Y la Biblia nos dice en Lucas 1:31, Jesús será su nombre y este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La profecía tiene cumplimiento, ¿verdad? La profecía que Dios le da al Hijo de David tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. David, que representa el Padre amoroso, ahora llega Salomón, el Hijo que daría paz a la tierra. Y nuevamente dice el Señor Jesús, ¿verdad? Esa paz que Él da, no la da como el mundo la da. Porque cuando el ser humano busca la paz por medio de tratados, ¿verdad? Tratados internacionales, ¿verdad? Hoy se habla de guerra de aranceles, de guerra de impuestos. Ahora ya no es guerra con armas. Se decía que en el tiempo del COVID fue una arma biológica, fue una guerra biológica para poder eliminar a los seres humanos sobre la tierra. Se ha hablado de tantos tipos de guerra, ¿verdad? Hemos escuchado de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la guerra que hay en casa. ¿Sí? Pero dice el Señor, yo traigo mi paz. Dice el Señor Jesucristo, yo traigo mi paz. Yo soy el Hijo que trae paz a la tierra. Y aquella paz que nadie te la puede quitar. Amén. Porque lo que el Espíritu Santo de Dios da, ¿verdad? Uno de los elementos del fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz. Así que tú tienes que tener paz aún a pesar de las circunstancias. Porque si Dios ya ha puesto su paz, es más, Él es Jehová Shalom, Él es el Dios de paz, ahora ha enviado a su Hijo, ¿verdad? A traer paz a la tierra. ¿Ok? ¿Sabes qué más se dice del rey Salomón? Segundo de Samuel capítulo 12, verso 24. Esto es tremendo lo que tú vas a leer ahí. Esto es muy tremendo. A mí me alegró mucho el corazón cuando estoy estudiando acerca de los reyes en mis devocionales. A mí me llena de gozo el conocer todas estas profecías que en el tiempo antiguo, ¿verdad? Después el Señor Jesús las manifestaría. Has escuchado, ¿verdad? El rey David alimentó a las multitudes. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo mismo. Has escuchado, ¿verdad? Que el rey David le dijo a la lluvia que se detuviera. Y luego el Señor Jesús le dice a la tempestad lo mismo, ¿verdad? Has escuchado que el Señor Jesús vino a traer paz. Y ahora encuentras, ¿verdad? Que Salomón es derivado de la raíz Shalom. Y que es la paz de Dios. ¿Ok?
En segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, al final inicia hablando de David y termina diciendo esta profecía David. Dice, y David llamó su nombre Salomón, al cual ¿qué? Amó Jehová. Y cuando el Señor Jesús sale de las aguas del bautizo, ¿verdad? ¿Qué se escucha en el cielo? Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Del que se habló desde el tiempo de Salomón. Hoy se viene a manifestar y a tener cumplimiento esa profecía en el Señor Jesucristo, escuchándose la voz del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, diciendo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y es el Señor Jesucristo, el que trae la paz a la tierra, el que trae la paz a la tierra, el que se ha de manifestar como el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Te dije que te iba a esta predicación es muy profética ahora. Ya se me pegó lo profético. Algo que sí, como pastor me he movido en algunas ocasiones en el área profética, pero no puedo decir que soy profeta. ¿Sí? Pero el profeta es el que a todo tiempo y a todas horas Dios le está hablando y diciendo algo de cada quien. Y pues aún no alcanzo ese nivel. Sí, pero hoy me puse en modo profético. Y David tenía a su hijo pródigo llamado Absalón, ¿verdad? Aquel hijo el hijo del que habla el Señor Jesús, del hijo pródigo, era aquel hijo que le dijo al padre, ¿verdad? Dame toda mi herencia. Y Absalón hizo algo muy similar, porque un día dijo, ya papá está por partir, ese padre amoroso ya se va, pues me voy a reclamar lo que es mío, ¿sí? Pero dice la Biblia que David habla con Absalón. Bueno, Absalón regresa. ¿Te acuerdas que el hijo pródigo regresó después de comer algarrobas? Después de criar los cerdos, después de estar en lo sucio y que estuvo a punto de comer lo que ellos mismos, los cerdos comían. Y dijo, regresaré a la casa de mi padre, ¿verdad? Porque en la casa de mi padre hasta los criados tienen de comer. Y no es posible que yo siendo hijo aquí, ¿verdad?, no tenga que comer. Y Absalón regresa al rey, a la casa del padre. Dice la Biblia ahí en 2 de Samuel 14:33. Dice, y Absalón vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey
le besó a Absalón. Lo mismo que hizo el padre cuando llega el hijo pródigo, ¿verdad? Y corre hacia él y se le cuelga del cuello y dice, y lo besó y le preparó una fiesta porque el hijo que se había perdido, aquella oveja número 100, ¿verdad? Fue y regresó al redil. No sé si tú alguna vez te has desviado del camino de Dios, pero te digo, ¿verdad? No te desvíes, no te salgas del camino de Dios, no te alejes de Dios, permanece en el redil. El Señor Jesús habla en Juan capítulo 10, ¿verdad? También tengo otras ovejas que no solamente es el pueblo judío, y estaba profetizando de ti y de mí. Tengo otras ovejas, dijo el Señor, ¿verdad? Que no están en este redil, andan allá, ¿verdad? En el último rinconcito de Cholula, ¿verdad? Allá en el estado de Puebla, ahí donde se congrega Comunidad Cristiana Viva. Te dice, ahí tengo otro redil, dice que no son pueblo judío, pero también di mi vida por ellos, porque soy un Padre amoroso que dio su vida por el mundo, ¿verdad? Eso somos tú y yo. Ese es el Dios que tenemos. Te digo que sigo en modo profético. Dice la escritura en primero de Crónicas 15:27 que David vestía de lino fino. Y cuando el Señor Jesús fue al monte a orar, en Mateo capítulo 17 verso 2, dice la escritura que su rostro resplandeció como el sol, aquel sol de justicia del que habla el profeta, ¿verdad? Y sus vestidos se hicieron blancos como luz, de la misma ropa que vestía el rey David. Después se vendría a transfigurar el Señor Jesucristo con unas ropas blancas y resplandecientes como la luz. Y dice la escritura, ¿verdad? Tal cual. Parecería que David dijo, no, pues, el que iba a pensar, ¿verdad? Que un día hasta eso se iba a profetizar. ¿Te acuerdas que es por eso que se codiciaron sus ropas? Es más, tenemos todo el curso de la cruz de Cristo, lo que Él hizo por mí. Y en un momento del manual hablamos acerca de las ropas de Jesús. ¿Sí? Y se dice de tal manera que se repartieron los soldados, ¿verdad? Uno dijo, dame a mí las sandalias. Otro dijo, yo quiero la túnica, yo quiero el manto. Y se la repartieron. Eran tan codiciadas las ropas porque era ropa de realeza, era ropa, ¿verdad? Fina, ropa costosa. Es más, da el detalle, David iba vestido de lino fino. Y tú sabes que en Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Apocalipsis 19:8, solo te lo voy a leer. Y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Iglesia, te tienes que vestir de ropas de lino fino, porque esas son las ropas de realeza que representan las acciones tuyas de los santos. Así que vive en santidad. Y quedamos que en la mañana que santidad es aquel que se ha apartado del pecado, que no practica el pecado. Iglesia, si tú te quieres vestir de lino fino, un día esta profecía es para ti, porque en el cielo se te serán mudadas ropas de vileza, ¿verdad? Por ropas blancas de lino fino. Aleluya, amén. Yo le diría a Dios, Señor, quiero llegar a ese propósito, Señor. Quiero llegar un día a ese plan tuyo, Señor. Yo estaría diciendo, Señor, ya me vi como el del comercial. No sé si no te has visto, pero ya me vi. Y si no, pues de allá te veo. ¿Sí? Espero que haya una ventanita como, tal vez te acuerdas con el seno de Abraham y el infierno. De tal manera que se podían ver, pero no podían visitar. Ok, no sé si haya una ventanita. Pues sí, las dice el libro de Malaquías, que el cielo tiene ventanas, ¿verdad? Pues a lo mejor sí se pueda ver. No sabemos, cuando estemos allá lo comprobamos. La palabra de Dios nos dice
Y sí quiero que vayas a visitar este versículo. Primero de Reyes 1, 38 y 39. Primero de Reyes 1, 38 y 39. Estamos con Salomón. Espero llegar hasta la deportación. Apenas llevamos 2. Nuevamente, no se te olvide, ¿qué significa David? Amoroso. Por lo tanto, ¿a quién representa David? A Dios el Padre, porque tenemos un Padre que es amoroso, amén. Hasta su nombre es totalmente profético. ¿Te acuerdas cómo le decían a los ciegos al Señor Jesús? Como no lo podían ver, ¿qué le gritaban? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y le decían a la gente, cállense, ni les va a hacer caso, ni les va a pelar. ¿Y qué hacían ellos? Más gritaban, ¿verdad? Jesús, hijo de David, Jesús, hijo del Padre amoroso, ¿verdad? Sé que tú me amas y me darás la vista. No estás entendiendo, ¿verdad? Estoy en modo profético, te dije. Todo esto es profético. Tienes que entender la palabra de Dios de una manera diferente. Tienes que escudriñar. La palabra te ordena a escudriñarla. La palabra te dice, ¿verdad? Y dice, clama a mí. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Te revelaré los secretos que tengo aquí en mi palabra. No sé a ti si no te emociona escuchar la palabra de Dios en este modo. Estamos en modo profético. Regresando al tema. ¿Y qué significa Salomón? Salomón viene de la raíz Shalom. Shalom es Dios de paz. Y Salomón, la paz de Dios. Solamente inviértelo. Pero totalmente está hablando del Hijo. Porque el Señor Jesús anuncia su paz. Y Él dice, ¿verdad? Yo no la doy como el mundo la da. ¿Ya tienes Primero de Reyes 1:38? Dice la escritura, y descendieron el sacerdote Sadoc, que significa justo, y el profeta Natán, que significa regalo, Benaía, hijo de Joiada, y los sacerdotes y peleteos, y montaron a Salomón ¿en qué? No era cualquier mula, No crees que era una mula terca cualquiera. ¿Qué hicieron el sacerdote y el profeta? ¿Montaron a quién? ¿A Salomón en qué? No cualquier mula, No creas tú que era cualquier mula terca. Era la mula del rey. Era la mula del Padre amoroso. ¿Sí? ¿Y qué más hicieron? Y la mula del rey David, del Padre amoroso, y lo llevaron a Gión. El verso 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ¿sí? La redoma, ungió a Salomón. ¿Quién lo ungió? ¿Quién lo ungió? ¿Cuál sacerdote? Sadoc, que significa justo. ¿Ya había sido ungido por quién antes? Samuel, ¿quién era? ¿Qué representa? Al profeta. Ya había sido ungido por un profeta y ahora está siendo ungido ¿por quién? Por el sacerdote Sadoc. Y dice, y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¿qué dijeron? Viva el rey Salomón, hosana al que viene en el nombre del Señor.
están diciendo: sálvanos, Hijo del Padre, ven y sálvanos. Dice: viva el Rey, viva el Rey. ¿Te acuerdas que a los reyes se les menciona perpetuidad hasta que dejen de respirar en la tierra, y aún el trono lo va a seguir alguien de su linaje? Están diciendo, ¿verdad?, lo mismo que cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, después de que estuvo en el templo, y ahora va montado. Es más, si tú recuerdas, ¿a cuántos envió el Señor Jesús por el pollino? ¿Sí lo has leído? El Señor Jesús llega y les lleva y les dice: vayan por el pollino que está allá a las afueras de la aldea. Lo vas a encontrar con su mamá. Tráigamelo. Se movió totalmente en el don de ciencia, así como el profeta que vino. Estoy en modo profético, acuérdense. y después de que es traído aquel pollino, ¿qué pasó? Es más, bueno, te pregunté cuántos envió. Ya hasta te di el tip. ¿A cuántos envió? Pues a 2, y te estoy dando la respuesta, ¿verdad? Al sacerdote y al profeta. No menciona cuál de los 12 discípulos fueron, pero quiero imaginarme que era Pedro, el sacerdote, y Juan, el profeta. Tráiganme el pollino que está allá, porque lo voy a montar. De tal manera que cuando lo monte, van a decir: Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Hijo de David. Sálvanos, Shalom, Dios de paz. Sálvanos porque estamos viviendo un momento difícil. Sálvanos. Hosana significa sálvanos. Estaban pidiendo misericordia a Dios, de tal manera que le están diciendo al Señor Jesucristo: sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos, sálvanos, Hijo del Altísimo. Entraron en un asunto tan profético que tuvo el cumplimiento de que cuando montaron a Salomón en una mula, que no era cualquier mula, así como cuando el Señor Jesús montó aquel pollino, que no era cualquier pollino, ¿verdad?, sino que eso representa la humildad de Dios, la sencillez de Él, de tal manera que dice en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, diciendo: Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose forma de siervo, semejante a los hombres. Encontramos que en David montaba una mula, ¿verdad? Había la humildad y la sencillez en él, así como también cuando Salomón es montado en aquella misma mula, y dice la palabra: mostraron su humildad. Después vamos a ver en Apocalipsis que el Señor Jesús viene en su caballo blanco, ¿verdad?, con su ropa blanca teñida en sangre, que dice: este es el Verbo de Dios, este es su nombre, el Verbo de Dios, ¿verdad? Así que dice: y una espada sale de su boca, una corona, ¿verdad?, de arcoíris rodea su ser, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el León de la tribu de Judá, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. El cumplimiento de la palabra de Dios lo tiene y lo manifiesta, y nosotros hemos creído a las palabras de la profecía. Amén. ¿Ya te cansaste? Porque todavía me faltan como 50 reyes. Quiero hablarte de otros 2. Bueno, termino con este. Primero de Reyes 5:5. ¿Te acuerdas que, bueno, creo que ya lo leímos, Dios le autoriza, ¿verdad?, hacer casa de oración a Salomón? ¿Te acuerdas que el rey David se quedó con las ganas?
Él dijo, no puede ser que yo ande en un palacio, yo viva en un palacio, descanse en un palacio y el arca de mi Señor ande de aquí para allá. ¿Te acuerdas que la anduvo de ambulante? Es más, se la robaron los filisteos, la recuperó David, ¿verdad? La trajo a la casa de Obed-edom. La casa de Obed-edom fue bendecida y el arca del Señor andaba de aquí para allá, y el rey David dice, no es posible eso. Y el rey David todavía va y consulta al profeta Natán y le dice, le haré casa al Señor. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Dice el Señor que no, la va a hacer tu hijo. Así que en primero que les dije, en primero de Reyes 5:5 habla acerca de que de que Salomón le es dada la autorización, hay luz verde. Es más, ¿sabías que ese templo, esa casa de oración es tan parecida a esta? Y no me refiero a su estructura, sino a lo profético de ese lugar, como de este. Porque dice la palabra de Dios que venían los reyes de otros lugares y le traían maderas preciosas y les traían materiales preciosos a Salomón para que Salomón hiciera el templo a Dios, dedicado a Dios. Así este lugar, ¿sabías que han venido de otros lugares a traer y han traído, ¿verdad? Hasta los materiales que tú ves, ¿verdad? Algunos han sido traídos por otros, ¿sí? De tal manera que dice que ahora, ¿te acuerdas cuando dice el Señor Jesús? Un día en Mateo 21:13, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús llega al templo y se entristece y se enoja? Y Él dice, mi casa, dilo conmigo otra vez, mi casa, ¿qué? De mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué el Señor Jesús dice mi casa? Estoy en modo profético, dame la revelación. Ahorita estoy modo Nabucodonosor. No te voy a decir, dímelo tú. Cuando tiene a Daniel enfrente de él y le dice, a ver, dime qué soñé. ¿Por qué el Señor Jesús dice mi casa? Ya te lo había dicho. En modo profético otra vez. ¿Estás listo? Salomón, David quiso hacer la casa de oración, pero no le es autorizado. Hasta Salomón. A Salomón le es autorizada. Si hay luz verde, construye la casa, y de tal manera que hasta los materiales Dios proveyó para ello. ¿Sí? Ahora el Señor Salomón hizo el templo. ¿Cómo es conocido el templo? La casa de oración o el templo de Salomón. Ay, a mí un pastor al menos aquí. El templo de Salomón, el templo del Dios de paz. ¿Sí? El templo del Dios de paz. Y el Señor Jesús llega y dice, esta es mi casa. Mi casa será llamada casa de oración. Está diciendo el Hijo ahora, el que trae la paz a la tierra, diciendo, esta es mi casa. Así que cuando tú vengas a su casa, ven porque has venido a su casa de oración, has venido a su casa a hablar con Él. Vente y habla con Él, pásate tiempo con Él. Así como hoy Dios, yo sé que está enviándote la respuesta profética a tu mente, a tu entendimiento, de tal manera que cuando tú leas el Antiguo Testamento sepas que es 100% profético también. Ahora yo sé que Dios te está dando luz a tu vida para que tú creas a las palabras de su profecía y que tú entiendas que cuando vienes a su casa, no vienes a cualquier casa, vienes a su casa de oración. Así que vente a orar. Yo no sé qué estaban haciendo ahí, no revela muchos detalles la palabra, pero si el Señor Jesús dice, esta es mi casa y mi casa será llamada casa de oración. Acuérdate que Jesús ahora es representado por ¿quién?
por Salomón. Tienes que estar muy atento, es un modo profético. El Señor Jesús ahora es representado por Salomón, el que hizo el templo. Y si el que hizo el templo, llega el Señor Jesús y dijo: derribad el templo y yo lo levantaré en 3 días, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si en 46 años le llevó a Salomón a hacer este templo, como que en 3 días tú lo vas a hacer. Y el Señor Jesús habla de su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: mi Padre y yo vendremos a tu vida y haremos una morada en ti y habitaremos juntamente contigo. Esta es mi casa. Debes ser tú el templo vivo donde Dios habite y pases de tiempos de oración con Él. Hace unos domingos te hablaba acerca de que Adán dejó de invocar al nombre de Dios. Sus hijos dejaron de invocar al nombre de Dios. Hasta su 3ª generación, uno de sus nietos empezó a invocar al nombre de Dios. Tú eres la casa que hizo el Señor. Salmo 138 dice: porque entre lo más profundo fuiste entretejido, en lo más oculto te formó cada una de tus partes sin que te faltara una de ellas. Sí, Dios te hizo perfecto, tú eres la casa. Así que el Señor Jesús, cuando llega y dice: esta es mi casa, ¿por qué mi casa será llamada casa de oración? ¿Por qué no has pasado tiempos de oración conmigo? Dice el Señor. Sigo en modo profético. Salmo 139, que hay otro que está atento. No me deje de decir herejías, No, a mí me apasiona hablar de la palabra del Señor. Así que el Señor te está diciendo hoy: tú eres mi casa, y mi casa será llamada casa de oración. Dios te está demandando tiempos con Dios. Dios te está demandando, ¿verdad?, que pases tiempos de oración con Dios. Dios te está demandando que pases tiempos invocando al Señor. Dios te está demandando que pases en la casa del Señor. Hoy tú estás en la casa de Dios. Este es un templo hecho de manos, ¿verdad? Yo creo que por muchas manos, hasta los que han pintado unos ladrillitos por allá atrás, ¿ah? Hasta los que han puesto ventanas y han tapado hoyitos allá arriba, aunque tú no ves que había hoyitos allí, pero había. Pero alguien lo ha hecho con sus manos. Déjame decirte que tú eres el templo hecho por las manos de Dios. Tú eres el templo hecho por las manos de Dios. Y lo que Salomón solamente fue un templo hecho por sus manos, ¿verdad? Y la mano de muchos otros, se convertiría en algo profético, de tal manera que el Señor Jesús llega y dice: esta es mi casa. Tú eres mi casa, y mi casa será llamada casa de oración. Pasa tiempos con Dios. No sé si anotaste todas las profecías, si no, después repites el video. Pero aún no he terminado. ¿Ya quieren que termine? ¿Qué hora es? Hoy ya perdí la noción del tiempo. Y quiero llevarte a la meta final. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 20. Te comenté en un principio que varios de los reyes mencionados en esos libros históricos, ¿verdad? Incluso, ¿sabes por qué se llama las crónicas de los reyes? ¿Alguien sabe qué significa crónicas? Viene de cronómetro, viene de las líneas de tiempo, de los periodos de cada reyes y lo que hicieron cada uno de ellos. Eso me habla de lo histórico. Hoy en día se enseña la historia de México en una línea de tiempo, desde el tiempo de los
aztecas, el tiempo de la colonia, el tiempo de la independencia, el tiempo de la revolución y nuestros tiempos. Las crónicas ya tenían esa regla. Por eso son las crónicas, porque escribían los acontecimientos históricos de cada uno de ellos. Y hay otro rey llamado Joás. Me encanta hablar de Joás, otro de los reyes conforme al corazón de Jehová. El rey Ezequías, otro de los reyes que hizo lo bueno conforme al corazón de David su padre. ¿Sí? El rey Joás, dice en segundo de Reyes 12:20, y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás, un rey que no cometió pecado, un rey que desde los 7 años se consagró para ser rey, un rey que fue también preparado por un sacerdote delante de Dios, un rey que vivió conforme al corazón de Jehová como David su padre. Dice la escritura, en este momento no nos dice por qué ni quiénes, pero dice se levantaron sus propios siervos de Joás y conspiraron en conjuración y mataron a Joás. ¿Y qué hicieron con nuestro Señor Jesús? Lo mismo, es de tal manera que en el momento en el que el Señor Jesús es apresado, Él les echa en cara algo y les dice: ¿cuántas veces me vieron en la sinagoga predicando? ¿Por qué no me detuvieron ahí? Sus propios siervos, los propios seguidores, sus propios oidores, pero no hacedores de su palabra. ¿Sí? La propia gente que le escuchaba, tal vez me puedo imaginar que fueron hasta algunos de los mismos que comieron cuando Dios los alimentó. Me puedo imaginar que tal vez es alguno de los que les hizo algún milagro, alguno de los 10 leprosos, ¿verdad? Porque solo uno regresó a darle gracias y los otros desaparecieron, ingratos. Me puedo imaginar que hasta los 9 leprosos estaban ahí, los que fueron leprosos, y estaban ahí para apresarlo al Señor. Y Él les dice, les echa en cara ese asunto, les dice: ¿por qué cuando estuve predicando en la sinagoga, cuando estuve en el templo, cuando abrí el libro del profeta Isaías y dije: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido, ¿verdad? ¿Por qué no me agarraron en ese momento?, les dice el Señor. Sus propios seguidores, al igual que Joás, sus propios seguidores. Y te decía, estoy en modo profético. No sé si estás entendiendo las palabras de esta profecía. Si no, luego repites el video, ya te lo recomendé. ¿Sí? Pero los propios seguidores de Joás. Y tiene cumplimiento la profecía del Señor Jesús diciendo, ¿verdad? Derribaré este templo. Y Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11 está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy del que habla el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo soy ese buen pastor, dice el Señor, que no te faltará la vida eterna, ni ahorita, ni en la venidera. Y que tú, como se dice de Salomón, ¿verdad? Solamente dormirás en algún momento, porque no te faltará la vida. Porque dijo el Señor, ¿verdad? Yo doy la vida y vida en abundancia, dijo el Señor, ¿verdad? Yo doy la paz y no la doy como el mundo la da. Y nada te faltará, dice el Señor, porque yo te pastorearé. No solamente seré la provisión de tu alimento, no solamente te daré la sanidad cuando te haga falta aquella profecía que habla Isaías en 53 diciendo, ¿verdad? Por su llaga fuimos nosotros curados, porque Él llevó el castigo de nuestra paz, porque Él padeció por ti, por mí, dice el Señor Jesús. Yo soy ese buen pastor. Y dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en San Juan 10. Y nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder
para tomarla, porque yo vencí la muerte, ¿verdad? Porque yo he derrotado a la muerte, porque yo anulé el acta de los decretos que te condenaban a una muerte eterna, y nada te faltará, dice el Señor. No solo la provisión financiera, no solo la provisión, el alimento en tu mesa, no solo ese tipo de provisión, el vestido para tu cuerpo, sino que dice el Señor, la vida eterna no te faltará. Porque a donde yo estoy, dijo el Señor, ustedes también estarán conmigo, dice el Señor. Quiero que te pongas de pie y entiendas todas estas palabras proféticas y medites en ellas, porque el Señor Jesús dice, yo soy el Dios de paz. Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Es conocido como el Hijo de David, conocido por los ciegos. A mí me impacta saber que era un ciego el que le decía Hijo de David, que aquel que no veía podía verlo con los ojos de la fe y decirle al Señor Jesús, tú eres el Hijo de David, tú eres el Hijo de aquel Padre amoroso de cual se proveería a sí mismo. Tú eres aquel Hijo, ¿verdad? Como Isaac para Abraham, aquel Hijo unigénito, aquel único Hijo. Hoy Dios te quiere decir lo mismo. Acuérdate que el Señor Jesús es el Hijo unigénito, pero también un día fuimos el Hijo pródigo. Y hoy el Señor Jesús quiere hacer lo mismo que David hizo para con Salomón. Un día con Absalón. Un día David, siendo traicionado por su propio hijo. No sé si has traicionado al Señor desde no obedecer sus mandamientos, desde no obedecer la gran comisión, desde no obedecer lo que el Señor ha pedido que hagas en su palabra. No sé si has traicionado al Señor, pero es tiempo de que le digas, Señor, perdóname, Señor. Que el Señor está dispuesto a recibirte una vez más. Él ha abierto sus brazos. Él te quiere abrazar, Él te quiere besar, y Él quiere hacer fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? En el libro de Lucas, que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si es tu caso, dile al Señor, Señor, hoy me arrepiento de lo que te he fallado, Señor. Dile al Señor, hoy yo sé que tú eres como David, aquel padre amoroso. Hoy yo sé que tú eres como Salomón, Señor. Hoy la paz de Dios sea para cada uno de nosotros. Hoy la paz de Dios. Levanta tu mano al cielo y dile, Padre, aquí estoy, Señor. Si es necesario que le tienes que pedir perdón a Dios porque lo has traicionado, dile, Señor, perdóname. Si le has fallado al Señor en cualquier área en la que sea, dile al Señor, perdóname. Dile al Señor, hoy vengo, Señor, delante de ti. Hoy regreso a la casa del rey como lo hizo Absalón. Hoy regreso a la casa del Padre como aquel hijo pródigo. Dile, Señor, recíbeme, Señor, una vez más. Dile, Padre, hoy he entendido, Señor, que todas las profecías, Señor, que fueron dichas y acontecidas por David, Señor, tú las viviste. Dile al Señor, tú eres el mismo que detuvo la lluvia, eres el mismo que detuvo la tempestad. Dile al Señor, tú eres el mismo, Señor, que alimentó las multitudes como aquel Padre amoroso. Dile al Señor, tú alimentaste las multitudes también, Señor Jesús. Y dile, Padre, hoy yo sé que no me faltará nada, ni aún la vida, porque tú la das. Tú das una vida y vida en abundancia, Señor Jesús. Dile, Padre del cielo, aquí estoy, Señor Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, Señor Jesús,
es para ti, Señor.